Estimados alumnos, bienvenidos a la clase de Estudios Sociales. Esta clase es para primer nivel medio. Soy el profesor Mauricio Tapia Quidel. El tema es la unidad 1, Democracia y Ciudadanía. Esta clase es un solucionario, explicamos el solucionario relacionado a la guía de trabajo que se subió el día 18 de mayo a Facebook y a WhatsApp. Esta es la guía de trabajo número 3. ¿Cuáles son los objetivos? Conocer algunos conceptos básicos para entender la conformación de nuestra República Democrática, leer comprensivamente un texto relacionado a la división de los poderes del Estado y desarrollar las preguntas relacionadas a los conceptos vistos en la videoclase. Bueno, comencemos entonces con la revisión de esta guía. La guía está dividida en 3 ítems. El primero era crucigrama. Aquí la indicación era lee las definiciones que aparecen en el recuadro y luego completa el crucigrama según corresponda. En el caso de desarrollarlo en tu cuaderno debes escribir el número de la definición con el concepto que corresponda. Cada respuesta correcta vale 2 puntos, puntaje total 10 puntos. La definición número 1 dice, son disposiciones aceptadas por toda la sociedad y se aprenden a lo largo de toda la vida. Buscan organizar a dicha sociedad y asegurar una convivencia armoniosa entre las personas. El no cumplimiento de ellas es sancionado. Esto tiene relación con la norma. Es la definición del concepto de norma. La definición número 2 dice, es una comunidad de similares características culturales con un marcado sentido de pertenencia e identidad con su grupo cercano. Esto corresponde a nación. La definición número 3 nos dice, es la autoridad gobernante de una unidad política que tiene por objeto tanto dirigir, controlar y administrar las instituciones del Estado, como regular una sociedad política y ejercer autoridad. Esto corresponde a gobierno. ¿Ya? Número 4. Es el vínculo jurídico básico que determina la pertenencia de las personas a un Estado. Cuando hablamos de esto, nosotros hablamos de nacionalidad, que es muy distinto a nación. Nación, identidad cultural, nacionalidad, responsabilidad, deberes y derechos para con el Estado. Número 5. Es una agrupación humana que vive en un territorio específico que se rige de acuerdo a normas y que tiene una autoridad común. Esto tiene relación con Estado. Cuando nosotros damos esa definición, corresponde a Estado. Entonces, como conclusión, en la guía debía quedar desarrollada de la siguiente forma. Número 1, norma. Número 2, nación. 3, gobierno. 4, nacionalidad. Y 5, Estado. En el caso de que lo hayan desarrollado en su cuaderno, deben anotar el número con la definición. El ítem número 2 era sobre el control de lectura, donde se indica lee el siguiente texto y responde brevemente las preguntas que aparecen a continuación de este. En el caso de desarrollar en tu cuaderno, escribe el número del ítem, el número de la pregunta y la letra que corresponde a la alternativa correcta. Cada respuesta correcta vale 2 puntos, puntaje total 10 puntos. Cabe recordar que las preguntas son hechas en base al texto, ¿ya? La pregunta número 1 dice sobre qué trata el texto y aquí era sobre la división de los poderes del Estado. ¿Cómo nosotros podemos saber eso? Porque en un comienzo del texto aparece nombrado la división de poderes del Estado, luego el texto hace referencia principalmente a eso, y por último, al final del texto aparece también que el nombre de él era división de los poderes, John Locke Montesquieu. Continuamos. La pregunta número 2 dice, ¿a qué autores se les atribuye la clásica división de los poderes del Estado? A Locke y Montesquieu. Según lo que aparece en el texto, se hace referencia a Locke, que es la persona que tenemos aquí en este recuadro, y a Montesquieu, que es la persona que tenemos acá. ¿Dónde aparece eso en el texto? Se los indico de inmediato. Pero fueron Locke y sobre todo Montesquieu quienes plantearon esta clásica división de los poderes del Estado. Continuamos entonces. Pregunta número 3. ¿Cuál es el fin que se busca con la división de los poderes del Estado? El fin de la tiranía. Recuerden que en el tiempo que se plantea esto existían las monarquías, donde el monarca, el rey, era el que acumulaba, si no es que todo, gran parte del poder por lo que él tomaba las decisiones en el Estado. Ya, lo que se trata de hacer con la división de los poderes del Estado es que no una persona o un grupo concentre todo el poder, sino que éste sea dividido. ¿Dónde aparece eso en el texto? Aquí.
El poder y las decisiones no debían concentrarse para evitar la tiranía. Se tiene que dividir el poder, división de los poderes del Estado. Continuamos. Número 4. ¿A qué se denomina cámaras altas? En este caso es al Senado. ¿Dónde aparece en el texto? Aquí. Las cámaras altas, Senado, servían para controlar las posibles tentaciones radicales de las cámaras bajas. Continuamos. Pregunta número 5. ¿A qué poder del Estado se relaciona el bicameralismo? En este caso es al poder legislativo. Ya, en este caso tenemos la Cámara de Diputados y al Senado, el Congreso Nacional. ¿Dónde aparece eso en el texto? En muchos sistemas políticos se estableció el bicameralismo en el seno del legislativo. Recuerden que hay tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. En este caso hace referencia al legislativo. Por lo tanto, la guía debía quedar de la siguiente forma. Número 1, ¿sobre qué trata el texto? Letra B. Número 2, ¿a qué autores se le atribuye la clásica división de los poderes del Estado? Letra D. Número 3, ¿cuál es el fin que se busca con la división de los poderes del Estado? El fin de la tiranía. Número 4, ¿a qué se denomina cámaras altas? Letra A, Senado. Y número 5, ¿a qué poder del Estado se relaciona el bicameralismo? Letra C, poder legislativo. Continuamos entonces con el ítem número 3, que eran las preguntas de desarrollo. Responde brevemente las siguientes preguntas. En el caso de desarrollar la actividad en cuaderno, anota la pregunta junto con la respuesta. Cada respuesta correcta vale 2 puntos, puntaje total 10 puntos. La pregunta número 1 dice: nombre cuáles son los poderes del Estado. Y aquí ustedes ya deben saberlo, que son 3: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El ejecutivo, presidente de la República; el legislativo, senadores y diputados; y el judicial, tribunales de justicia, Corte Suprema, Corte de Apelaciones. Número 2. Explique brevemente cuál es la diferencia entre nación y nacionalidad. Aquí el concepto de nación hace relación a una comunidad de similares características culturales con un marcado sentido de pertenencia e identidad con su grupo cercano. En cambio, nacionalidad es el vínculo jurídico básico que determina la pertenencia de las personas a un Estado. Cuando hablamos de nación, hablamos de personas que sienten una afinidad con su grupo, que no necesariamente tienen la nacionalidad que ellos identifican con parte de su nación. ¿Me explico? Los gitanos son de la nación gitana, pero su nacionalidad al nacer en Chile es chilena. Ellos tienen un deber para con el Estado chileno, ¿ya? Pese a que su nación, su identidad es ser gitano. Número 3. Nombre quienes componen el poder legislativo. Y aquí tenemos a los diputados y a los senadores. Número 4. Explique brevemente con sus palabras cuál es la función que cumple una norma. Para nuestro estudio, las normas las debemos entender como disposiciones aceptadas por toda la sociedad y se aprenden a lo largo de toda la vida. ¿Cuál es la función? Ahí aquí está: organizar a dicha sociedad y asegurar una convivencia armoniosa entre las personas. Si ustedes respondieron algo similar a eso, está correcta la respuesta. Ya, recuerden que tiene como principio la norma es regular a esta sociedad, que nosotros podamos tener una buena relación con el otro en base al contexto en el cual nosotros nos desarrollamos. Las normas que nosotros tenemos ahora, en el 2020, son muy distintas a las quizás las que habían en 1950. Así como también las normas que tenemos los occidentales son distintas a las que tienen los orientales. Número 5. Explique brevemente con sus palabras qué significa ser república democrática. Recuerden que Chile es una república democrática. Cuando hablamos de república, hablamos de división de los poderes del Estado, garantiza la fiscalización y el mutuo control de los poderes públicos. Recuerden que son 3. Y por último, los poderes del Estado ejercen distintas funciones en forma autónoma. Cuando hablamos de democracia, hablamos de la forma de gobierno basada en la voluntad del pueblo que elige a sus autoridades. Recuerden que nosotros podemos sufragar, votar, elegir a quienes nos representan en los cargos públicos. El orden político-jurídico se establece en la Constitución política. Recuerden que la Constitución indica esto y establece las bases de lo que va a ser el Estado y cómo se va a organizar. Y por último,
garantiza la participación y los derechos individuales. Algo así debía quedar desarrollada el cuestionario. Número de la pregunta y el desarrollo. Bueno, estimados alumnos, con esto concluimos la revisión de la guía de trabajo número 3. Recordar siempre que es norma, los conceptos que definimos, tanto en la guía 2 como en la videoclase, y la división, qué es lo que es la división de los poderes del Estado y cuáles son los poderes del Estado. En la próxima clase vamos a ver los tipos de participación ciudadana. En caso de dudas, hacer sus consultas al correo estudiosociales.franciscobilbao@gmail.com. Me despido de ustedes, que tengan una buena semana, hasta luego.